Bueno, subtítulo: Evolución y altruismo. Un aspecto de la conducta social y moral del ser humano que la teoría de la evolución siempre ha encontrado difícil de explicar es el altruismo. Es un problema, ya que ese comportamiento parece dificultar y no facilitar que la raza sobreviva en términos evolutivos. En pro del argumento suponemos que, como la evolución siempre obró para promover la supervivencia de las especies, podría de alguna forma provocar que los seres humanos diesen un sentido moral a actos y prácticas que promoviesen la supervivencia de la raza. Pero entonces, por la misma razón, esperaríamos que la evolución produjese una aversión moral hacia cualquier cosa que dificultase o hiciese menos probable la supervivencia. A la luz de esto, resulta difícil ver cómo un proceso evolutivo irracional podría explicar la convicción moral omnipresente y profundamente arraigada que tenemos al deber de sustentar a aquellas personas que, por su propia naturaleza, son más susceptibles de inhibir o incluso amenazar el progreso evolutivo. Los débiles, los discapacitados, los enfermos, los ancianos, y no solo aquellos de nuestra propia familia, tribu, raza, sino todas las personas en general, aunque sustentarlos implique un serio desgaste de nuestros recursos y dificulte la supervivencia de la raza. Argumentar que el deseo instintivo de sobrevivir lleva a los ricos a sustentar a los pobres y a los enfermos con la esperanza de que otros le ayuden cuando ellos se debiliten y enfermen no es convincente. Esa compasión mutua es muy elogiable, pero definitivamente no es necesaria para la supervivencia de la raza. Si esa supervivencia fuese el único objetivo de la evolución, como se pretende, la evolución nunca produciría el sentido de obligación moral que nos lleva a gastar recursos en los discapacitados, los débiles, los enfermos y los ancianos. Ya hemos destacado la confusión en la que cae Dawkins cuando trata de explicar el altruismo como la rebelión contra los genes egoístas. Los sociobiólogos, liderados por Wilson, piensan no obstante que han encontrado respuestas en esta cuestión. El problema teórico central de la sociobiología, estudiando los hábitos sociales de grupos de animales no humanos y comparándolos con los patrones de conducta de los humanos, comienza observando que la idea de que la naturaleza es roja en uñas y dientes es muy inexacta y que de hecho hay muchos ejemplos de cooperación en la conducta animal y por supuesto también en la humana. La cooperación es un organismo con otro por sus propios intereses de supervivencia, se llama altruismo biológico, una expresión técnica que no conlleva matices morales. Así pues, el altruismo biológico no debe confundirse con el altruismo moral, genuino. La cuestión fundamental es, por tanto, ¿qué relación existe entre el altruismo biológico y el altruismo moral genuino? Damos respuesta de Rush. El altruismo moral literal es una de las principales formas en que se logra la cooperación biológica ventajosa. Y a fin de lograrla, la evolución nos ha llenado de pensamientos acerca de lo correcto y lo incorrecto, acerca de la necesidad de ayudar a nuestros congéneres, etc. Sin embargo, esto no explica de dónde proceden esos pensamientos o cuál es la base de la moralidad de dichos pensamientos. En realidad parecería que Rush está admitiendo que es imposible basar la moralidad en la evolución. El prominente biólogo evolucionista Francisco Ayala señala que el mismo simposio en el que Rush y Wilson están diciendo no es que las normas de la moralidad puedan fundamentarse en la evolución biológica, sino que la evolución nos dispone a aceptar ciertas normas morales, concretamente aquellas que concuerden con los objetivos de la selección natural. No olvidemos que todo esto se incluye bajo una moralidad que es una ilusión, con la que nuestros genes nos han engatusado. La confusión parece casi total. ¿Qué resistencia pueden ofrecernos los autores? Los autores se aplican a sí mismos a su propia lógica y llegan a la conclusión de que sus teorías son una ilusión inducida genéticamente. Allá la prosigue, centrando la atención en el punto de vista de Wilson sobre la función de la moralidad. La conducta humana, como las capacidades más profundas para la respuesta emocional que derivan de ella y la guían, es la técnica enrevesada por medio de la cual el material genético humano se ha mantenido y se mantendrá intacto. La moralidad no tiene ninguna otra función demostrable, como señala Ayala. Parece como si estuviese cometiendo la falacia naturalista. Y no solo eso, una forma de interpretar esto, seguramente nada que ver con el pensamiento de Wilson, es que se están diciendo que la única función de un código moral es preservar los genes y por tanto
podría entenderse como una justificación del racismo y el genocidio, si lo vemos como el medio para preservar aquellos genes que pensamos que son buenos o deseables y eliminar los que pensamos que son malos e indeseables. El resultado de todo esto es que los intentos de fundamentar la ética en la biología parecen estar tan condenados al fracaso como los esfuerzos para construir una máquina de movimiento perpetuo. No obstante, Richard Dawkins trata desesperadamente de construir algo que pueda servir de base para la moralidad en general y el altruismo en particular, diciendo que, aunque el hombre no es otra cosa que sus genes, puede en cierto modo rebelarse contra ellos cuando lo lleven a hacer lo incorrecto. Estamos hechos como máquinas de genes, pero tenemos el poder de volvernos contra nuestros creadores. En la Tierra somos los únicos que podemos rebelarnos contra la tiranía de duplicadores egoístas. Empleamos la palabra desesperadamente de forma deliberada, porque al principio del mismo libro Dawkins dice, somos máquinas de sobrevivir, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las moléculas egoístas conocidas con el nombre de genes, pero después parece retractarse de su posición en el último capítulo de la obra. Para entender al hombre moderno, debemos empezar desechando el gen como la única base de nuestras ideas sobre la evolución. Y como gran conclusión, nos insta a rebelarnos contra la tiranía genética. Parece esa gente se pega una enredada brava. Pero, ¿cómo podemos rebelarnos? Si no somos otra cosa que nuestros genes, si no existe elemento, fuerza no material, no genética en nosotros, ¿qué hay entonces en nuestro interior que pueda tener la capacidad de rebelarse contra nuestros genes y comportarse moralmente? Dawkins no nos habla en ningún sitio del origen de esa capacidad o de cuándo apareció. ¿Y dónde conseguiremos principios morales objetivos que nos guíen a esa rebelión? Dawkins no ofrece respuestas. Les vuelvo a repetir, Dawkins no ofrece respuestas. El intento de basar la moralidad en los genes recuerda los esfuerzos inútiles de basarlas en el instinto, como señaló C.S. Lewis. Supón que estás sentado en tu casa una tarde cuando oyes en el exterior un grito terrible pidiendo ayuda. Inmediatamente sientes la urgencia instintiva de acudir al rescate de quien esté en problemas, pero entonces el instinto contrario de autoconservación emerge y te insta a no involucrarte. Ahora bien, ¿cómo decidirás cuál de esos dos instintos obedecer? En otras palabras, ¿cuál es tu deber? Queda claro que sea lo que sea lo que te dice que te deberías hacer, puesto que tus instintos están dando consejos contrarios, no puede ser un instinto. Está muy pro esta lectura. Y subtítulo que sigue es La evolución de la moralidad. Recuerda que el libro se llama Disparando contra Dios, porque los nuevos ateos no dan en el blanco. No te lo pierdas. Un saludote gigante y Dios te bendiga mucho. Bye bye.